Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra del día de hoy, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú tienes toda la supereminente grandeza, porque tienes todo el poder, porque eres abundante en tu poder, Señor Jesús. Para todos los que nosotros creemos, Señor, tú eres perfecto, Señor, según la operación de su poder, de su fuerza. Oh, Señor Jesús, esa operación que está habitando en nosotros, Señor, gracias por ese poder. Oh, Señor Jesús, porque eso mismo poder también lo operaste en Cristo, Señor, porque tú lo resucitaste de los muertos y lo sentaste al lado tuyo, Señor, en los lugares celestiales, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, porque ese es el poder tuyo, que tú haces todo lo que para el humano es imposible, tú lo haces posible, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, que podamos entender cuál es la supereminente grandeza de tu poder, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Mis hermanos, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para el día de hoy. Queremos hoy, el día de hoy, tiene como título la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué es supereminente? Es abundancia, ¿sí? Es ilimitado completamente, porque el Señor es omnipotente. Entonces dice, por la voluntad de Dios, nosotros fuimos llamados, ¿sí? ¿Llamados a qué? A tener una vida de iglesia. En esa vida de iglesia nosotros nos esperamos y apresuramos la venida del Señor. O sea, esto es lo que estamos haciendo, poder proclamar ese evangelio del reino para que llegue a toda lengua, a toda nación, y así entonces llegará el fin, ¿no? Eso es lo que estamos apresurando la segunda venida del Señor. Por eso vamos a leer Filipenses 3, 20, 21. Nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces vemos que aquí ese es todo el poder del Señor, ¿sí? Que nosotros no pertenecemos ya a este reino, bueno, sí, que estamos viviendo acá, pero pertenecemos a los lugares celestes, ¿sí? Y el que nos está haciendo en este momento, nos está volviendo ministros de su palabra. O sea, es por gracia que estoy yo aquí dando ese mensaje, no es por mí mismo, ni quiero ningún tipo de aplauso ni nada, sino que el Señor mismo me puso a mí a dar este mensaje a ustedes. ¿Por qué? Porque veo que toda la palabra del Señor es fiel y es importante que todos la aprendamos y la estudiemos. Por eso también, por eso es que ahí se está viendo el poder de Dios manifestado a través mío y a través de cualquier siervo que invoque su nombre y que estudie la palabra y te transmita esa palabra a todos los creyentes, porque es importante que todos sepamos estas cosas, ¿sí? Por eso en Efesios 3:7 nos dice, por cuantas, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces vemos aquí que todo lo que era nuestro pasado, ¿sí? Títulos, estudios, todo lo que hemos, entre comillas, hemos logrado, pues realmente eso no es lo que quiere el Señor, que es importante para una vida, sí, pero no es el primer lugar es el Señor, y por eso cada uno de nosotros debemos convertirnos en un ministro del nuevo pacto. ¿Qué significa eso? Del Nuevo Testamento, lo que testificó Jesús, su obra redentora. Ministros es expresar, hablar, es enseñar, eso es ser un ministro. Entonces cada uno tenemos ese poder opera en cada uno de nosotros. No crean, no es fácil uno pararse a dar un mensaje, uno siempre está temeroso del Señor porque ahí es donde uno siente la presencia del Señor que está transmitida por medio de uno y uno queda tembloroso. ¿Por qué? Porque se siente el poder del Señor que está actuando en medio de uno. Entonces por eso vemos que no es por nuestra capacidad, es el don de la gracia de Dios. Por eso vamos a leer Efesios 3:20 que nos dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Como ya somos miembros de su cuerpo, todo ese poder está ejerciendo en nosotros. Entonces ya no somos nosotros mismos, sino que nosotros ya pertenecemos a otro lugar, ¿sí? Que es nuestra ciudadanía está en los cielos y eso es lo que estamos proclamando para, pues ese es el mensaje del Evangelio, que fuimos pecadores, hay un Dios que todo lo puede, sí, pero por amor a nosotros, para que no fuéramos condenados por la ley, vino a la tierra, vivió como hombre, 33 años y medio, fue crucificado, bajó, descendió, subió
resucitó y ahora se dispensó en medio de nosotros. Y ese poder que está que cuando se dispensó en medio de nosotros es el que está actuando en cada uno de los que proclaman el Evangelio, el Evangelio del Señor. Entonces vemos que ese poder es mucho más allá de toda imaginación humana, ¿sí? O sea, lo que usted se puede imaginar es un poquitico más allá, porque eh, hay cosas ocultas que nosotros ni siquiera vamos a saber, sino que hasta que ya se nos sean reveladas más adelante, ¿sí? Por eso, digamos, en el ejemplo de hoy, en el alimento, nos muestra eh, la fuerza de una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica es el poder, la fuerza, ¿sí? Que empuja todas esas toneladas de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa para que eso llegue la corriente a nuestras casas? Está el agua, sí, pero el agua necesita que una turbina que genere y que transmita por medio de las líneas de tensión energía a cada una de nuestras casas. ¿Y nosotros qué hacemos? Simplemente accionamos un interruptor y ya hay luz, o accionamos y ya prende la licuadora. Así mismo funciona el Señor. El Señor Dios es el soberano sobre todo es el rey, él es tiene el poder sobre todo, sobre cada cosa. Mejor dicho, nada se mueve si no es por su nombre, ¿sí? Entonces vemos que ese es el poder, el gran poder. Pero ¿cómo se va a hacer ese poder accesible a nosotros, ¿sí? ¿Cómo se va a estar disponible? Para eso estuvo Cristo, ¿sí? Para que por medio de Cristo nosotros tengamos ese poder accesible, o sea, tenemos acceso a la turbina. ¿Y ese poder por dónde se va? Por, por, o sea, cada uno en nuestro espíritu somos conscientes de que tenemos a Cristo, ¿sí? Y ahora, ¿cómo lo vamos a activar? ¿Cómo vamos a activar ese interruptor? Con el espíritu. ¿Cómo lo activamos? Invocando el nombre del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, alejándonos del pecado y creer que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Ahí cuando activamos ese botón, ahora somos uno con el Señor y todo ese poder de Dios Padre distribuido por el Hijo, ahora opera en cada uno de nosotros. Entonces, vemos mejor dicho, vamos a leer Efesios 3:21, por el cual se transformará en un cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces vemos que todo ese poder se transmitirá a ese cuerpo de humillación y nos pondrá que un cuerpo divino, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el resultado de todo esto, sí? Primero, pues vamos a tener la salvación completa que el Señor nos está ofreciendo, ¿sí? Eliminará toda la corrupción, porque el cuerpo está corrupto, ¿sí? Por Satanás, por el pecado que entró en él. Seremos arrebatados cuando sea el día del llamamiento del Señor, ¿sí? Ya no habrá más pecado, no habrá más muerte y tendremos una vida divina. Entonces, para concluir con esto, mis hermanos, vamos a leer 1 Corintios 15, 53 al 58, que nos dice: pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Sí? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley del pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, porque para el Señor, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada lo pueden hacer para el Señor, porque ustedes saben que nada lo que hacen para el Señor es inútil. O sea, toda nuestra obra, todo estar parados aquí, las personas que proclaman el Evangelio, siempre va a haber una recompensa a través de todo eso, ¿sí? Entonces, pues mis hermanos, esa es la palabra para el día del Señor. Seamos ministros del nuevo pacto, reconozcamos que el Señor es poderoso sobre todos nosotros, que el canal de bendición es Cristo, y para activar ese poder tenemos al Espíritu. Entonces, ese es el día de hoy, mis hermanos. Jesús es el Señor.